Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Vega, soy presidente provincial de Vox Alicante y soy portavoz de Vox del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas. Para mí es un enorme placer presentar esta segunda conferencia que se celebra gracias a nuestro responsable de mayores, don Javier, y que en este caso tiene como título Agenda 2030, el fin de la patria. Antes de empezar, conviene que presentemos a nuestra ponente de hoy, una ponente estrella, una mujer valiente de Vox, es nuestra diputada en el Congreso de los Diputados, diputada por Cáceres, doña Magdalena Nevado. Ella es portavoz de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, portavoz adjunto de la Comisión de Agricultura, portavoz adjunto de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado para la Violencia de Género y además ha trabajado en la industria farmacéutica, es especialista en terapia transpersonal, máster en comunicación política y empresarial y miembro de Provida desde que tiene 18 años. Como podéis ver, una mujer valiente de Vox, formada y una excelente diputada en el Congreso. Y sin más, voy a daros paso a Magdalena Nevado, nuestra ponente estrella. No sin antes deciros que vuestras preguntas, por favor, las dejéis en el chat porque se van a silenciar todos los micrófonos mientras ella hace la exposición. Os responderá al final de todo. Muchísimas gracias y gracias a Magdalena por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Ana. No sé si me escucháis ya. Ana, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por invitarme a esta charla, que yo creo que es muy importante porque se trata de la gran diferencia que hay entre nosotros, los de Vox, y el resto de los partidos políticos. Entonces, la agenda yo creo que es algo que estáis continuamente viendo por todas partes, porque es algo que nos intentan introducir desde los colegios, en las universidades, en los ayuntamientos, en todo tipo de instituciones, empresas, y es muy conveniente que todos sepamos de qué se trata, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar aclarando que hay dos términos que tenemos que tener muy claramente diferenciados, que son globalismo y globalización, porque hay mucha gente que los confunde y que no entiende muy bien por qué nosotros estamos en contra de la globalización, y no es así. Nosotros estamos en contra del globalismo. La globalización es un proceso especialmente económico que permite el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, que permite, por ejemplo, que nosotros podamos estar ahora mismo conectados, cada uno desde un lugar diferente, de países diferentes incluso, o que podamos comprar productos en cualquier parte del mundo. Y el globalismo es un plan de dominio mundial por parte de unas élites que nadie ha elegido. Son dos cosas totalmente diferentes. La idea de la Agenda 2030 no es de ahora. Las élites siempre han intentado dominar el mundo y siempre han intentado establecer lo que ahora abiertamente llaman ellos mismos un nuevo orden mundial. Siempre han intentado controlar las vidas de todas las personas, de todos los países, pero no han sido capaces nunca, digamos, de establecer una estrategia lo suficientemente hábil como para que avanzara lo suficiente. Pero esta vez me temo que sí. Esta vez con la Agenda 2030 parece que empiezan a avanzar más de lo que debieran y es el momento de hacerle frente. Tenéis que saber que los precursores de la Agenda 2030 son el Foro Económico Mundial. Me imagino que habréis escuchado hablar del Foro Económico Mundial o el Foro de Davos. Esto es un grupo de élites, de personas que se reúnen desde el 1971. Su presidente es Klaus Schwab. Y se trata de una organización no gubernamental internacional que tiene su sede en Ginebra, pues que realiza antes era una reunión anual y ahora ya es más de una, ¿no? Está compuesta por líderes empresariales, por políticos internacionales, periodistas, intelectuales, se reúnen, según ellos, para abordar los problemas que apremian en el mundo, entre ellos
sobre todo la salud y el cambio climático. El problema es que nadie le ha encargado a estas élites y no han sido elegidas por nadie para abordar los problemas de la humanidad. Pero aún así ellos consideran que, como son buenos y como están también compuestos por filántropos, pues que ellos en su preocupación deben establecer por dónde deben ir las políticas mundiales y por dónde debe ir el mundo. De hecho, llama poderosamente la atención que su presidente, Klaus Schwab, en el mes de agosto del año pasado, de 2020, en agosto, repito, ya había sacado un libro que se llama COVID, El Gran Reinicio, y hablaba de pues, cómo tenía que organizarse el mundo después de una gran pandemia, y hablaba de la conveniencia de tener políticas globales comunes cuando vinieran problemas como una pandemia o para abordar temas como el cambio climático. Yo digo que llama poderosamente la atención que solamente 4 meses, apenas 4 meses después de decretarse los primeros estados de alarma, este señor ya tuviera en sus manos escrito un libro contando todo lo que habría que hacer después. Y no es de extrañar porque en la web del Foro Económico Mundial que preside este señor podéis encontrar un vídeo en el que dice que no, para 2030, precisamente para 2030, no tendremos nada, pero seremos felices. Apenas comeremos carne, 1.000 millones de personas habrán tenido que emigrar por culpa del cambio climático, y también adelantan que Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. En la reunión del Foro de Davos última se hablaba de reconstruir la confianza. Imagino que se han debido dar cuenta de que hay mucha gente que no está empezando a desconfiar, porque claro, los hechos son un poco evidentes y ahora pues quieren recuperar la confianza, no se tapan, no se esconden y ya es abiertamente. Bueno, vamos a ver, en resumen, el Foro Económico Mundial está compuesto por grandes poderes económicos que deciden en base a sus propios intereses, y luego os diré por qué, cómo tiene que organizarse una sociedad. ¿Cómo lo hacen? Cómo estos señores se organizan, quedan, hablan entre ellos y deciden cómo hay que organizar el mundo, y ahora cómo lo llevan a cabo. Pues lo llevan a cabo ni más ni menos que a través de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Fundaciones privadas, como las promovidas por Bill y Melinda Gates, Ted Turner, los Rothschild, los Rockefeller, los de siempre, o por George Soros, como todos conoceréis. Grandes ONGs y estructuras transnacionales como, por ejemplo, la Unión Europea. Claro, el problema de esto es que la ONU se firma con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, y la primera idea era que funcionara pues como una especie de mediador para que no hubiera conflictos entre los países y para que la paz se siguiera manteniendo en todo el mundo. En ningún momento se le dice a la ONU que se tiene que encargar de establecer políticas que sean comunes para todo el mundo. Esa era precisamente la idea, y se firma, como os digo, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los derechos humanos. Nosotros, ¿por qué empezamos a sospechar o empezamos a no estar muy de acuerdo con todo lo que venga de la ONU? Porque claro, en principio todo lo que viene de la ONU pues suena bien, parece que lo que quieren es el bien común. Bueno, pues porque, como sabréis muchos de vosotros, la ONU considera, por ejemplo, el aborto como un derecho humano. Esto ha sido reciente, pero la ONU piensa que abortar es uno de los derechos humanos. Es una buena estrategia organizarse a través de algo de una institución de este calado, que todo el mundo cuando la escucha no genera un pensamiento reflexivo. Lo normal es que cuando nosotros escuchamos hablar de la ONU
se genera un pensamiento automático positivo. Y además, si tú enseñas los objetivos con colorines y los nombras de una forma muy amable, como fin de la pobreza, fin del hambre, salud y bienestar, educación de calidad, pues en principio a nadie le puede parecer sospechoso, pero cuando desgranas esos 17 objetivos llamados de desarrollo sostenible y entras dentro de sus metas, porque todos y cada uno de ellos tienen una serie de metas, pues ves, por ejemplo, que en igualdad de género, que es el número 5, viene avanzar, seguir avanzando en el aborto libre, gratuito y además a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Ese objetivo, el aborto, entra dentro de uno de los objetivos que, o sea, no se va a contar nunca, aunque han estado a punto de hacerlo, no van a incluir un nuevo objetivo 18, que sería control de la natalidad, pero está incluido dentro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un artículo de 10 de septiembre del 19, de una reunión que hubo en Gotemburgo el 24-25 de septiembre, donde los líderes, os lo voy a citar literalmente, mundiales se reunirán en Naciones Unidas en Nueva York para revisar el progreso con miras a la consecución de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS, que tienen como objetivo poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, son encomiables y se resumen bajo el título de un mundo mejor y más desarrollado. Sin embargo, si esta visión va a tener alguna posibilidad de materializarse, los gobiernos ahora deben agregar un objetivo número 18, disminuir el crecimiento de la población. Bueno, parece ser que se lo pensaron y en vez de incluir el objetivo número 18 y denominarlo disminución del crecimiento de la población, lo que han hecho es, dentro de sus metas, establecer como prioridad el aborto o la eutanasia. Por eso hay multitud de países que en este momento están avanzando en sus políticas en favor del aborto y de la eutanasia. Bueno, España ya sabéis que se legalizó la eutanasia en diciembre del año pasado y hay muchos países ahora mismo en Latinoamérica que están intentando avanzar, algunos ya legalizándola y que ahora está ese objetivo como muy de moda. La Agenda 2030 toca absolutamente todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, de nuestro sistema de funcionamiento, de nuestra sociedad, y se basa en tesis que nosotros desde luego no podemos validar, porque es que no son tesis que científicamente estén demostradas. Las más importantes, aunque ya digo que no son las únicas, son tres: son la ideología de género, que está relacionada con la destrucción de la familia y el descenso drástico de la natalidad y de la debilitación del ser humano; el multiculturalismo, que debilita las naciones, es un ataque directo a las costumbres, a la tradición, a la religión y al sentimiento patriótico que nos hace fuertes; y el cambio climático, que es la excusa para cambiar nuestras costumbres alimentarias, el modo de vida, restringir la movilidad, cambiar los sistemas energéticos y terminar con la industria. Os voy a hablar por encima un poco de ellos tres para que entendáis por qué nosotros estamos en contra de estas tesis. De la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios que desarraigan la sexualidad humana, su naturaleza, y la explican exclusivamente a través de la cultura. La idea central de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. La ideología de género se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la embriología, a la genética, a todo lo que sea natural y a todo lo que venga de la naturaleza y de las cosas. La ideología de género sirve para catalizar la ideología política de dos grupos fundamentales, el grupo LGTBI y las feministas. Y el problema es que no solamente es que sea una ideología anticientífica, es que además
ataca nuestras libertades fundamentales, porque una persona puede sentirse o autopercibirse como quiera, pero no tiene ningún derecho a obligar a los demás a financiar su cambio de sexo, ni puede obligarnos a que a nuestros hijos desde los 3 años se le intente adoctrinar en la ideología de género. No vamos a entrar en el disparate que supone esto para la nefasta ley de violencia de género, porque me imagino que ya os habréis hecho eco de los problemas que empiezan a tener las feministas, porque evidentemente si una persona se puede autopercibir como quiera, en el momento que a un hombre se le denuncie por la ley de violencia de género, con autopercibirse mujer es suficiente. A ver si se empiezan a animar los hombres de este país cuando sean denunciados, cuando sean víctimas de denuncias falsas y empezamos a ponerles su disparate delante, a ver si de esa manera podemos terminar con todo esto. Yo os los pongo para que sepáis que es una de las tesis del globalismo, que es una de los pilares fundamentales de esta ideología, que es por eso por lo que se crea este Ministerio de Igualdad y se le dota con esa cantidad de millones, 451 en concreto, y por lo que se intentan impulsar estas políticas disparatadas, porque es una forma, ya os digo, de terminar con la propia naturaleza del ser humano. El momento que tú pones en duda y le dices a una persona que no es lo que ha nacido, sino lo que se autoperciba, pues, y que no hay por qué ser, bueno, ya están empezando a convertir la heterosexualidad en algo retrógrado, pues empiezan a confundir a los niños y ahí es donde se empieza a desestabilizar la sociedad. Ojo, no decimos con eso que no existan casos donde realmente sí existen personas pues que se sienten de otra manera y que evidentemente no estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando es del fomento continuo de toda esta ideología de género. La Agenda 2030 se centra también en el multiculturalismo, en la apertura indiscriminada de fronteras y, como en el caso anterior, nosotros en ningún caso nos oponemos a una inmigración controlada, en acoger a nuestra casa a personas que respetan y que comparten nuestras costumbres y que vienen con intención de aportar valor a nuestra sociedad. Pero a lo que estamos asistiendo últimamente es a una verdadera invasión por parte de personas que ni aman nuestro país, ni comparten una sola de las costumbres, y más bien al contrario pretenden imponer su cultura y que los poderes públicos pues, se las financien, ¿no? El multiculturalismo es el principio del fin de la patria. Si las personas que habitan un país no aman su cultura, sus costumbres, ni se sienten agradecimiento por quienes construyeron la patria, nos convertiremos en un país sin arraigo. Otra de las tesis del globalismo, de las más importantes, es el cambio climático, el apocalipsis, como ellos lo llaman. Le llaman ahora cambio climático, anteriormente lo llamaban calentamiento global, pero como vieron que no se calentaba suficiente la Tierra como ellos habían previsto, pues lo llamaron cambio climático y así, aunque se enfriara, pues también les iba a servir. Los objetivos climáticos no parten de una teoría científica, son un pretexto para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahora sí la verdad que toca la mayoría de ellos. Nosotros desde Vox, como sabéis, estamos completamente a favor de cuidar la naturaleza y el medio ambiente y además pensamos que sí hay cosas que se podrían hacer para contaminar menos, pero desde luego no creemos que el calentamiento global vaya a ser el apocalipsis ya y que además esto se haya ocurrido por culpa del hombre, de la industria, ni mucho menos del diésel. En cualquier caso, si así fuera, se deberían establecer políticas efectivamente globales. Lo que no puede ser es que China esté contaminando el 90% del planeta y el resto nos estemos desindustrializando y estemos dejando de utilizar nuestros combustibles para que otros países se desarrollen. Esta tesis del cambio climático es muy importante porque toca muchísimos de los objetivos. Toca el objetivo número 2, que habla de hambre cero, y habla de que las técnicas agrícolas no son sostenibles y entonces hay que cambiarlas.
Y se nos ponen una serie de requisitos, como sabéis, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, que luego otros países no respetan y se les, bueno, pues se les está complicando la vida a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos sin que luego se exijan los mismos requisitos para los productos que entran de otros países que podríamos nosotros tener en España. A la vez, claro, si Bill Gates se convierte en paralelo a todo esto de complicarnos la vida con nuestros cultivos porque no son sostenibles, él se convierte en el mayor terrateniente del mundo y el mayor terrateniente de tierras agrícolas, pues hombre, no le voy a acusar de nada, pero desde luego que muy normal no nos parece. Lo de este número 7 de energía asequible y no contaminante, volvemos, pues también es bastante sospechoso desde el momento en el que quieren, por ejemplo, terminar con las centrales nucleares que no emiten CO2 y, y quieren llenar todo de placas solares y no nos están cerrando las centrales térmicas, a la vez estamos comprando carbón en Argelia y la energía más allá, más lejos de ser asequible y no contaminante, lo que se ha convertido es en algo prohibitivo. El ODS número 9 habla de industria, de innovación y de infraestructuras, lo mismo, apela a un cambio de modelo de producción y sin embargo ningún sector industrial puede permanecer seguro y competitivo mientras sus negocios o actividades dependan de un organismo extranjero con poderes para manejar la economía, con regulaciones cambiantes y se dote de un sistema tributario extractivo pagado de impuestos verdes contra la creación de infraestructuras o actividades productivas sostenibles. Es decir, todos son trabas y todos son problemas, impedimentos en la industria y en nuestras infraestructuras. El ODS 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Esto también es algo que llama mucho la atención. Durante la pandemia empezamos a tener una serie de reuniones con diferentes asesorías, no voy a nombrarlas porque prefiero no nombrarlas, donde nos mostraban un 2030 en el que el 80% de la población viviría en ciudades y nos mostraban unos edificios inmensos. Y claro, decían que es que era mucho más sostenible vivir en esos edificios porque se iba a ahorrar mucho en recursos y que había que dejar de vivir en viviendas unifamiliares o de vivir dispersados en el campo, ¿no? O sea que nosotros también esto nos llama mucho la atención porque estamos viendo efectivamente que a la gente de campo cada vez se le está poniendo más difícil poder mantenerse allí y vivir de sus cosechas, de su campo, de sus tradiciones. Se está atacando el mundo del toro, se está atacando toda nuestra cultura y nuestra forma de vida y desde luego la gente de campo sí que está tendiendo cada vez más a intentar ir a la ciudad a buscarse la vida porque se está haciendo implanteable. El objetivo número 12 habla de producción y consumo responsable. Bueno, esto pretende una influencia directa sobre nuestros hábitos de vida. Y por supuesto toda la excusa es el cambio climático. En cambio hay, por ejemplo, algunos objetivos que a nosotros, en particular a Vox, pues le pareció bien el titular y le pareció bien el desarrollo, como por ejemplo el objetivo número 15 de vida y ecosistemas terrestres. Bueno, pues nosotros pensamos que este objetivo se trata del sostenimiento de ecosistemas, de nuestros ecosistemas por excelencia, que había que conservarlos, que había que mantenerlos. Y claro, nosotros decimos, pues muy bien, en España tenemos un ecosistema que es único en el mundo, la dehesa, es único de la península ibérica y además pues es una fuente de riqueza. Tenemos el corcho, tenemos la bellota, tenemos toda la industria de la montanera, del cerdo ibérico, la ganadería bravas, el toro de Lidia, pues, todo esto se desarrolla en la dehesa. Es importantísimo mantener nuestra dehesa y resulta que tiene una enfermedad, no sé si sabéis, que está asolando en las encinas y los alcornoques, que se llama comúnmente la seca. Entonces le propusimos al gobierno que en base al objetivo número 15 de sostenibilidad de ecosistemas terrestres se hiciera algo, se avanzara en investigación, porque no se está avanzando para intentar erradicar esta enfermedad, pero estamos viendo que si seguimos a este paso nos vamos a quedar sin dehesa. Lo curioso fue, bueno,
curioso, no porque nos lo esperábamos. El Partido Socialista y Podemos votaron en contra. Votaron en contra y a la vez, por eso os digo que el cambio climático es para ellos una obsesión, a la vez están dejando morir la dehesa para llenar nuestras dehesas de placas solares. Habrá que ver a quién pertenecen esas placas solares, cuántos puestos de trabajo dejan esas placas solares y de qué nos sirve, ¿no? Porque la energía al parecer no ha sido más cara nunca. En definitiva, estos objetivos demuestran que no les interesa cuidar el medio ambiente ni la sostenibilidad. Por eso, fijaros en el ejemplo que acabo de poneros. En fin, la Agenda 2030 no es más que un texto de recomendación política, no es vinculante, pero el gobierno español centra sus metas en ella y legisla únicamente para obedecerla. Si tú coges cualquier texto de la Agenda 2030, hay una carta de presentación siempre de Pedro Sánchez en la que dice que este gobierno, para este gobierno la Agenda 2030 es y será siempre prioridad absoluta. La Comisión de la Agenda 2030 insiste una y otra vez en que la crisis del COVID ha revelado todos los problemas estructurales de nuestro país, pero nosotros lo que estamos viendo es que todos esos problemas estructurales coinciden a la perfección con los problemas que nos muestra, que dice la Agenda 2030, que tenemos en muchos casos son problemas inexistentes. En todo este tiempo no se han dedicado a resolver los problemas de los españoles, no se han dedicado a protegernos sobre el virus chino, ni se han centrado en salvar nuestra economía. Lo que han hecho ha sido intervenir todo lo que han podido. Actuar en contra de los intereses de España, obedecer a ciegas las consignas de la Agenda 2030 o de la Agenda globalista, enfrentar a la sociedad, crear un clima de tensión insostenible, controlar los medios de comunicación, vigilar, censurar y demonizar a todo el que piense diferente. Ojo, esto no sé si lo visteis o si tenéis conocimiento de este observatorio, el Observatorio ELISA. Es un observatorio creado por el Centro Criptológico Nacional, perteneciente al CNI, que se dedica a vigilar a todo aquel que no comulgue con las tesis del globalismo. Así que cuidado con todo lo que os he dicho antes, porque es que eso hay que creérselo sí o sí, el cambio climático, la ideología de género, y hay que estar a favor del multiculturalismo. Si no, ya os repito que tenemos un observatorio que pertenece al CNI que nos vigila. No sé para qué querrán vigilarnos, no sé si estaremos en alguna lista, porque la ONU ya habló también de crear unas listas de personas que no comulgaran con las tesis del globalismo, pero lo que sí os puedo asegurar es que existe y ahí está. Enfrentarse a la agenda supone, como os digo, un reto sin precedentes, porque cuando uno menciona la ONU, como os he dicho antes, no piensa que de la ONU pueda venir algo que no sea positivo. Ya digo que ellos utilizan todo lo que puede generar un pensamiento positivo o todo aquello que la mente puede validar con facilidad. De hecho, esto me duele decirlo, pero habréis visto incluso al Papa Francisco reunido por un capitalismo inclusivo con estos señores globalistas, como por ejemplo Rockefeller, con la señora Rothschild, con los del Banco de América. Bueno, pues hubo una reunión unidos por el capitalismo inclusivo, lo podéis encontrar perfectamente en Google. No sabemos si esto lo ha hecho por desconocimiento o porque está al lado de las élites, pero desde luego ya os digo que es es lo que utilizan ellos para que todo el mundo vea bien los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién va a sospechar que una persona como un papa o como la ONU, una institución como la ONU, pueda tener unos planes que no sean buenos para todo el mundo? Ya os digo que la agenda es quizás la batalla más grande a la que nos hemos tenido que enfrentar en los últimos años. Es un proyecto perfectamente diseñado que destaca por su inmensísima habilidad, pero no es más que una estafa maquiavélica tras el telón de un mundo solidario, sostenible, inclusivo, resiliente y con perspectiva de género.
Las mayores organizaciones mundiales están impulsando este proyecto de cambio radical de nuestro sistema de vida con la única pretensión de asumir el control absoluto sobre todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas y de la organización de la sociedad. Desde el aspecto más íntimo, como os he dicho antes, de la persona, el que se refiere a la propia naturaleza del ser humano, hasta las identidades nacionales. Se adoctrina a los niños desde los 3 años, convenciéndole que no son niñas ni niños, atacan nuestras costumbres, atacan nuestra cultura, la religión tradicional, la católica, con el Islam no se atreven, nuestras costumbres alimentarias, y plantean que hay que mejorar los sistemas de abastecimiento, de agua, de luz, las formas de trabajo, de reorganizar nuestros campos, de ciudades, vida submarina, instituciones, y en definitiva lo que quieren es el control absoluto sobre todo. Se trata de una planificada destrucción de nuestra soberanía, de nuestra economía y del orden social, moral y político. La responsabilidad política requiere un análisis exhaustivo de todo aquello que puede afectar a la sociedad. Cuando nos votan, nos eligen nos ponen la vida en sus manos. Las personas que confían en un político en un momento determinado, lo que le está diciendo es: organiza cómo va a funcionar la sociedad, organiza qué vamos a hacer con el dinero que tengo que pagar de impuestos, organiza mi sistema sanitario, organiza. Y nosotros lo que no podemos hacer es validar todos los documentos que vengan de instituciones supranacionales, por mucho que sea de la ONU o por mucho que sea una recomendación de una iglesia. No podemos validarlo sin más. No podemos ver la Agenda 2030 y pensar que es algo positivo e indiscutible. Debemos anticiparnos a las consecuencias que pueden derivarse de la obediencia de determinadas políticas que no hemos debatido y que desde luego no hemos decidido en nuestro país. Y digo esto porque debéis saber, como afiliados o como miembros de los equipos provinciales, que quien firma esta agenda es el Partido Popular en 2015. Y esta es la explicación por la que no se cambia ni una sola de las políticas de Zapatero. Si Rajoy consintió lo que consintió en 2017 con Cataluña fue porque había firmado una agenda que se llama Agenda 2030, que habla de multiculturalismo. Y el follón de Cataluña ayuda al multiculturalismo, ayuda a la desestabilización de los países, ayuda a romper una patria, que en definitiva esto trata de romper patrias. Entonces es importantísimo que sepáis que no se actúa por eso con 186 diputados, que no deroga la ley del aborto por esto, que no ilegaliza a Bildu ni a Mayur por esto, y que al final quien manda es la Agenda 2030. En España y desgraciadamente en muchos otros países. A Trump se lo quitan del medio precisamente porque no comulga con las tesis del globalismo, porque no entra por el aro de la Agenda 2030 y no tiene ningún inconveniente en robarle como le robaron las elecciones. Esto es delicado y yo os lo cuento porque se trata de la gran batalla que tenemos entre manos. Esto es delicado y hay que saber explicarlo, porque yo todavía sigo yendo por la calle y escucho que me dicen: Nevados, tenéis que juntar las derechas. No existen las derechas. De hecho, es que ya en los conceptos derecha e izquierda ya han quedado atrás, están totalmente obsoletos y no tienen ningún sentido. Ahora mismo solamente hay dos bandos: las personas que luchamos por nuestra patria, por el mantenimiento de nuestras costumbres, por luchar por las personas, por los españoles y por los extranjeros que vienen aquí a aportar, a ayudar y a integrarse con nuestra cultura, y personas que están en favor de unas élites globalistas que deciden cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Nosotros estamos proponiendo desde el Congreso, desde todas las comisiones, porque la Agenda 2030
como tener los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como digo, engloba absolutamente todo, pues está presente en todas y cada una de las comisiones. Nosotros en Vox, desde todas y cada una de las comisiones, tenemos un plan alternativo a la Agenda 2030. Por ejemplo, cuando se habla de energía limpia y no contaminante, decimos, vale, fenomenal, sí, centrales nucleares. Soberanía energética, soberanía energética. Cuando hablan del fin de la pobreza, nosotros estamos perfectamente de acuerdo, pero es que a nosotros nos han elegido en España para dedicarnos y para ocuparnos de que la gente en España no se muera de hambre, no en el resto del mundo, que de verdad, y ojalá nadie pasará hambre, pero es que es nuestra responsabilidad. No es este cuento de un mundo inclusivo, sostenible, resiliente y con perspectiva de género. No, nuestro problema es España. Entonces, o atendemos nuestras necesidades, adaptamos las políticas a las necesidades de los españoles y en función de cómo a España le interese aplicar todas y cada una de estas políticas, es que no falta ninguna, no hay nada fuera de esto, o desde luego estamos asistiendo, pues como bien dice el título de esta charla, al fin de las naciones, al fin de todas las naciones. Esto puede parecer y sonar un poco sorprendente, pero desde luego si vosotros dais una vuelta a todas las comparecencias, a todas las veces que ha comparecido Pedro Sánchez o la ministra Montero, ellos han hablado ya en muchas ocasiones de un nuevo orden mundial. O sea, no es que lo diga yo porque me he leído libros de gente que está un poco por ahí, no, es que ellos lo dicen. Hay que ir avanzando hacia un nuevo orden mundial. Claro, la pandemia ha acelerado mucho todo esto porque ahí ellos nos quieren vender que se ha visto la conveniencia de establecer políticas globales, por ejemplo, de salud. Claro, el problema es que esto lo establece la Organización Mundial de la Salud, que es una de las agencias de la ONU, y resulta que la OMS está financiada en un 80% por poderes privados, ¿no? Entonces, hombre, nosotros no podemos estar, desde luego no sería responsable que estuviéramos de acuerdo con las tesis del globalismo y con las políticas que nos plantea la Agenda 2030. Ya os digo, esto es extensísimo, he querido resumir mucho, contaros las 3 tesis fundamentales que son la ideología de género, el multiculturalismo y el cambio climático, pero da para mucho más porque no hay nada que fuera de la Agenda 2030. Os pediría de verdad, porque estamos viviendo momentos muy delicados y probablemente haya movimientos, que os preocuparais un poco en informaros sobre la agenda, porque es para nosotros un arma muy poderosa. Aquellas personas que dicen, no, yo es que soy de derecha y yo es que, bueno, pues si eres de derecha, si tú, para ti ser de derecha es el mantenimiento de nuestras tradiciones, si para ti ser de derecha es el mantenimiento de nuestra cultura, de todo lo que ha mantener todo lo que ha funcionado, de no hacer caso a tesis que no están comprobadas y luchar por los intereses de tu patria, solo tienes un partido, que es Vox, porque ya os digo que el Partido Popular es quien firma, quien se adhiere a esta agenda. Le podéis contar perfectamente a vuestros vecinos, a vuestros amigos o a la gente que os pregunte que el Partido Popular efectivamente va a tener un discurso distinto. A las élites globalistas les interesa el bipartidismo, porque saben que no son capaces de convencer a todo el mundo y que siempre hay personas que piensan de manera distinta. Entonces ellos te plantean 2 opciones, por si acaso. Ellos tienen que tener todo atado y tienen que tener 2 opciones. Van a tener discursos diferentes, pero ponerles el ejemplo de Rajoy. Preguntarle a la gente que esté dudando por qué Rajoy no movió un dedo ante cosas tan esenciales como, bueno, llegó a decir que él no estaba a favor de la frontera, o sea, que es que lo dijo todo, ¿no? Porque no actuó en Cataluña, porque no deroga la ley del aborto, porque no deroga la ley de memoria histórica, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis la explicación. No es que Rajoy fuera un poco lento y tal, no es Rajoy, es el Partido Popular y es la agenda que les obliga y que les está encadenando a ser obedientes
con estas élites. Entonces, es por eso, por la razón por la que decimos mucho solo queda Vox, porque es que solo queda Vox. Esto no es fácil de explicar en el Congreso, ni en la tribuna cuando te dan 5 minutos, ni en comisión, porque tampoco estamos haciendo allí campaña, pero sí es importante que todos vosotros lo entendáis y que todos vosotros seáis capaces de explicar por qué solo queda Vox. Y desde luego será muy interesante que vayáis al evento Viva 21 porque allí se va a hablar mucho de Agenda 2030. Es fundamental, es la clave, va a ser nuestra campaña y todos tenéis que, bueno, pues un poco que saber de qué va y cuál es la diferencia entre nosotros y todos los demás, porque al final todos ellos están en lo mismo. Y nada, quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta, si queréis que hablemos de alguna otra cosa, estoy a vuestra disposición. Magdalena, querida Sí. compañera, muchas gracias de verdad por tu generosidad, por este lujazo de conferencia. Quería decírtelo antes de que empiecen las preguntas. En nombre de la familia de Vox de Alicante y también de todos los que estén escuchando, que sean de otras provincias, porque creo que de verdad ha sido un placer. La charla que nos has dado ha sido muy instructiva y realmente hemos aprendido un montón. Quería puntualizar, si me permites, una cosa que has dicho, porque creo que es importante que quede claro, sobre todo a los que nos están escuchando, y es cuando has hablado de listas negras Sí. en relación con los que somos patriotas, ¿no? Con los que nos oponemos al globalismo y, por tanto, defendemos nuestra nación española frente a todo, ¿no? Y es una cosa que hay que tener en cuenta porque efectivamente esto no es una broma. Es decir, los patriotas estamos claramente señalados en el punto de mira de los enemigos de las patrias y por eso se filtró hace poco en prensa, cosas que no suelen pasar, ¿verdad? Estas cosas no suelen pasar, pero se filtró en prensa una noticia de que había algún destacado dirigente de las élites globalistas que llegó a manifestar que los partidos antiglobalistas son el verdadero peligro para las democracias. Recordad todos quiénes son los que están detrás de la agenda globalista. La agenda globalista, como bien ha dicho mi compañera Magdalena, nace fundamentalmente de ideas que en el fondo son culturalmente marxistas y por tanto los que están detrás de este proyecto, en el fondo, es decir, muy en el fondo, aunque luego también haya gente con mucho dinero, como Gates o como otros, pero en el fondo esto es un proyecto de inspiración marxista. Y en tener claro que los marxistas siempre quieren definir la democracia de acuerdo con sus ideas. Por tanto, la democracia, y eso siempre lo digo cada vez que tengo oportunidad, la democracia para un marxista es algo completamente diferente a lo que es la democracia real. Y lógicamente ellos quieren diseñar una democracia mundial de acuerdo con su perspectiva de la democracia, que lógicamente pasa por una dictadura global, como lo era la dictadura del proletariado, que aspiraba a ser una dictadura también global para todas las naciones. Muchas gracias, nada más. Es una dictadura, si lo que pretenden es establecer una dictadura. Ellos se valen, mira, es curioso, ¿no? Que las élites globalistas que han hecho, pues han elegido precisamente a los partidos, esto hay que reconocerlo, aunque la Agenda 2030 la firme el Partido Popular, los grandes impulsores de las agendas en todo el mundo son la gente de izquierda. En España, en la Agenda 2030 está, el primer ministro fue Pablo Iglesias, ahora es Ione Belarra, y está compuesta toda la comisión por podemitas, o sea, por los que en su día estaban en contra del gran capital y del globalismo. Son ahora, se han aliado con ellos porque han visto que es la mejor manera, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que ha sido, por eso os digo que es que el diseño de la agenda, de cómo se han buscado la vida esta vez, porque no me da tanto miedo, ¿no? Porque los objetivos del milenio no funcionaron muy allá, pero esto parece que arranca. Ellos, ¿cómo funcionan? Ellos vieron que lo de la dictadura del proletariado, todo aquello pasó, vieron que la lucha de clases ya no colaba porque no había funcionado, porque no fue así, porque al final... pues todo el mundo, hubo una clase media mucho más allá de lo esperado y no se dio. Y entonces empezaron a crear víctimas. O sea, la manera de convencer a la sociedad es crear víctimas. Resulta que la mujer es una víctima del hombre. Todas las mujeres son víctimas del hombre y se legisla en base a ello. Resulta que el planeta es víctima del ser humano, porque es que estamos maltratando al planeta por nuestras emisiones de CO2 y ellos
Ellos se ponen delante de la manifestación a defender al planeta. Ellos se ponen delante de la manifestación a defender a la mujer. Ellos, los progres. Nosotros somos los malos. Y lo mismo pasa con los animales, que los hombres somos unos maltratadores de animales y ellos son quienes van a defender a los animales y lo mismo lo hacen absolutamente con todo. Entonces los animales ahora quieren dotar de derechos a los animales, pero es que nos quieren prohibir que nosotros podamos criar con nuestros perros. Yo tengo, lo habréis visto si me conocéis, 2 alanos, tengo hembra, tengo macho, y resulta que es que a mí ahora me dice mi gobierno que yo no, vamos, me lo va a decir en el 23, pero da igual porque lo vamos a derogar, que no puedo criar con mis perros. ¿Pero qué es esto? O sea, lo que pretenden es una dictadura global y efectivamente lo que hacen es demonizar a todo aquel que piensa diferente. O sea, ellos no les vale decir la mujer es una víctima y yo te voy a defender, no. La mujer es una víctima por el mero hecho de ser mujer y tú, si no estás de acuerdo con eso, eres un maltratador y estás fuera de la ley. Ellos en el Congreso están continuamente repitiendo la voz que estamos fuera de la ley, que nosotros estamos fuera de la ley. Si nosotros no tragamos porque el aborto sea un derecho humano, estamos fuera de la ley. Pero se quedan de verdad, ¿eh? Y además es que luego te los encuentras por los pasillos y tal y los miras a la cara queriendo encontrar una mirada de, bueno, es que yo es lo que me dicen que diga, pero no me lo creo. Y no, están absolutamente convencidos de que el malo eres tú, porque vas en contra de los derechos humanos. Y esto es peligroso porque realmente, efectivamente, ¿para qué quieren esas listas negras, ¿no? De quien no comulgue con las tesis del globalismo y con... Pues no lo sabemos, pero desde luego lo que sí, al hilo de lo que os quería decir, que me he enrollado demasiado por lo que os ha dicho Edu, es que, por favor, tengáis mucho cuidado. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. Porque muchas veces vemos noticias y enseguida queremos, y yo soy la primera, que yo tengo nervios, hay que tener cuidado con lo que decimos en redes sociales. Hay que tener cuidado con lo que decimos en público, porque están buscando excusas. Están buscando una excusa para ilegalizarnos, están buscando excusas para demonizarnos y estamos en un momento muy delicado. Esta batalla hay que ganarla. Gracias a Dios tenemos, lo hay en todos los países y conmigo se pone en contacto mucha gente de Latinoamérica y demás diciéndome, Dios mío, la agenda que la quieren imponer sí o sí, que esto es un desastre que hacemos. Hay más partidos políticos, hay más gente que se ha dado cuenta de qué es lo que está pasando y podemos ganar, pero podemos ganar concienciando a la gente con mucho cariño, con mucho amor, porque así somos los de Vox, haciéndoles entender, incluso a nuestros familiares, todavía algunos tenemos familiares que son del PP o que votan al PP, explicándoselos con todo nuestro cariño qué es lo que realmente están apoyando. Y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque de verdad realmente os digo que están deseando encontrar una excusa para ilegalizarlo. Así que vienen tiempos complicados, como sabéis, y en la Comunidad Valenciana probablemente haya elecciones antes de lo que parece. Y esta es la gran batalla. Esta es una buena manera de convencer al que esté en duda o al que todavía no se piense que hay dos derechas. Perdonadme que me he enrollado. A ver, estoy leyendo. Ay, perdonad, porque no había visto que estabais escribiendo. Ana, ¿me lo vas a contar tú o voy leyendo? No oigo. Sí, tenemos un par de preguntas sobre si tiene Vox algún tipo de plan para la reindustrialización de España. Hombre, evidentemente, desde el momento que nosotros no aceptamos esta agenda ni aceptamos estos impuestos que se ponen a las emisiones de CO2, el problema son los impuestos. Nosotros siempre hemos dicho que bajando los impuestos España puede salir adelante, si no, no. O sea, lo que ellos están haciendo imposible
que una persona pueda emprender o que pueda montar un negocio, o que incluso están cerrando las fábricas por las emisiones de CO2. Ellos están imposibilitando que en nuestro plan es bajar drásticamente los impuestos y dejar que la gente emprenda y dejar que la gente ponga en marcha su idea. Ya lo sabéis, es el mismo plan de siempre. Y no tragar con las políticas verdes, ni con los impuestos a las emisiones de CO2, ni con toda esta patraña que a nosotros no nos parece ni medianamente razonable. Claro que tenemos un plan. El plan es no asfixiar a todo aquel que tenga un proyecto y dejarle que funcione. Pero si es que el plan lo tienen ellos, ellos son quienes tienen un plan para desindustrializarnos y para que al final todos vivan de una renta básica obedeciéndoles a ellos. Nosotros luchamos por todo lo contrario, absoluta libertad y desde luego a todo el emprendimiento y a todo el que quiera poner una fábrica en España, abrir las puertas de par en par y ponérselo lo más fácil posible, reducir drásticamente toda la burocracia, porque bueno, yo me he encontrado con agricultores que me han dicho, mira, yo ya no lo voy a dejar solamente por todos los requisitos fitosanitarios que tengo que, ya lo voy a dejar por el papeleo, porque es que no puedo más. O sea, me voy a casa y estoy 4 horas en determinados meses haciendo papeles y yo de papeles no entiendo y pues nosotros nuestro plan es ponerle la vida fácil a todo aquel que quiera tener una empresa, una industria o salir adelante por sus propios medios siendo autónomo, empresario o lo que le dé la mano. Tenemos también una pregunta que nos pide explicar la soberanía energética de España. Pues la soberanía energética pasa por no haber cerrado las 4 centrales térmicas que hemos cerrado y por abrir centrales nucleares. Y nosotros eso lo hemos planteado constantemente en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ahí es donde se incluye energía. Lo que pasa es que, bueno, me temo que eso no, de momento, no se va a conseguir, porque hace nada, el mes pasado estuve con la gente de transición ecológica, los de energía en la central nuclear de Almaraz, estuve precisamente con Iberdrola y decían que no, que era insostenible, que ellos no podían seguir invirtiendo, ellos no podían seguir pagando las cantidades tan industriales, que era imposible, que el gobierno les estaba haciendo absolutamente inviable la central y que terminarían cerrando. No hay ningún problema de seguridad, quiero que lo sepáis. Yo, antes de conocer este tema a fondo, teniendo una central nuclear en mi provincia, bueno, como escuchamos muchas cosas y luego al final, bueno, nos hacemos un criterio sin mucho conocimiento, pues tenía cierta reticencia. Hasta que he ido, lo he visitado, he visto la cantidad de dinero que se gastan todos los años en seguridad. Aquello es absolutamente seguro. Lo que pasó en Fukushima aquí no puede pasar de ninguna de las maneras, lo tienen todo perfectamente atado y bueno, pues es una energía que no contamina el medio ambiente y lo que tenemos que hacer es no cerrar las centrales nucleares que tenemos todavía en España, sino abrir más y no cerrar nuestras centrales térmicas y comprar el carbón en Argelia, porque es que no tiene ningún sentido. No oigo. Bueno, finalmente tenemos una pregunta que nos dice si hay algún nexo de unión entre la Agenda 2030 y el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Pues claro, aquí siempre, vamos a ver, ellos ya os digo que hay conexión con todos, absolutamente con todos, menos con los partidos como Vox, con algunos por ahí sueltos, pues como por ejemplo Orbán, que no es que tenga un partido como Vox, pero que no está a favor. Están todos en esto, de verdad. O sea, realmente ahora mismo casi toda la izquierda, y me estás hablando de la izquierda está absolutamente entregada al globalismo. Han sido capaces de, bueno, pues no solo capaces, les han convencido, los habrán comprado y además se valen de su modus operandi para establecerlo. Entonces, por supuesto que la izquierda
pero también la no izquierda, porque el Partido Demócrata de Estados Unidos, que no es que sea de izquierda como la que nosotros tenemos en España de la de Podemos, no es así. Allí hay de todo, ha habido incluso, bueno, pues gente muy conservadora, ha habido de todo. En Estados Unidos es diferente, pero también son globalistas. O sea, ellos lo tienen absolutamente todo controlado. Más a la izquierda, por supuesto, la izquierda son los grandes impulsores, pero en general Merkel está en la Agenda 2030, el Partido Demócrata Americano, en general, todo. Es complicado. Por eso os digo que derecha, izquierda, tal, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido hablar en esos términos. Aquí hay que hablar de globalistas o patriotas, no hay otra opción. Es decir, el que quiere luchar por los intereses de su patria o el que, bueno, pues deja la puerta abierta a que nos gobierne un gobierno único, mundial y ya está. Y para todos que... Es que no tiene ningún sentido. Yo es que no sé en qué momento han pensado que se pueden unificar políticas, las mismas políticas se pueden tener en España que en Japón. Pues, ¿qué tiene que ver España con Japón? Bueno, pues esa es la idea. Esa es la idea del multiculturalismo y de los objetivos de desarrollo sostenible, que seamos todos iguales. Ya está. Entonces, por eso os digo que, por supuesto que se valen fundamentalmente de la izquierda, pero también hay otros partidos que tradicionalmente no han sido nunca de izquierda, ¿no? Aunque ya está todo muy mezclado, pero el Partido Demócrata no era especialmente izquierdista y no puede ser más globalitario. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso, vamos a dar la palabra a Óscar Fernández, que nos pide intervenir, que es el presidente provincial de Cáceres. Muy bien. Pues qué alegría. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Me oís bien? Hola. Sí, te escuchamos, pero yo no te veo, por lo menos yo no te veo. ¿No me veis? Sí le vemos, sí le vemos. Sí, perfecto. Sí, vale. Bueno, yo solo quería intervenir para dar las gracias a Vox Alicante, dar las gracias a Javier especialmente por la amabilidad que ha tenido invitándonos a esta charla. Por supuesto, gracias a Magdalena por el pedazo de trabajo que está haciendo en Madrid y además por permitirme decirlo, el nombre de Cáceres bueno, pues con esa alegría que lo hace ella y con esa solvencia que lo hace ella en el Congreso. Y una reflexión simplemente, con Magdalena lo hemos hablado en alguna ocasión, los dos, pero creo que ha hecho referencia a que el PP firmó esta Agenda 2030 en su día y simplemente quería decir que quizás es ahí donde tenemos mucho que explicar a la sociedad española, a los posibles votantes. El PP es exactamente lo mismo que los demás. La diferencia, o el diferente en este caso, es Vox. Y eso se lo tenemos que explicar al público o al posible votante que en algún modo o de algún modo piensa que nosotros estamos muy cerca del PP, el PP muy cerca de nosotros y ambos estamos lejos de la izquierda, ¿no? En este caso. No es así. Ellos están en lo mismo, son las dos caras de la misma moneda y aquí el que realmente marca la diferencia somos nosotros. Simplemente era esa reflexión que creo que es bastante importante y sobre todo es algo que ellos habitualmente ocultan porque evidentemente no les conviene, pero es una realidad. Simplemente eso y como os decía al principio, gracias a Vox Alicante, a todos los que os habéis conectado hoy aquí, ha sido una conferencia o una charla magnífica y gracias Magdalena. Nada más, gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias a la ponente y gracias a todos por la asistencia. Os emplazamos a las nuevas conferencias, a la nueva programación del equipo de afiliación. Estar atentos a los correos, por favor, como siempre, y hasta pronto. Gracias, encantada. Muchísimas gracias.